Tienes 17 años, estás sentada en un parque y de repente se acerca un hombre, es algo mayor que tú, quizás sí 20, 25 años mayor, pero es un hombre atractivo, medianamente atractivo. Lo acompaña una mujer, parece que son alguna especie de pareja. Después te enterarías que este hombre se llama Jeffrey Epstein, la mujer Ghislaine Maxwell. Empiezan a hacerte plática, una charla normal acerca del clima, qué estás haciendo en ese espacio. Poco a poco te das cuenta de que este hombre tiene algo de influencia. Es un hombre que influye adentro de la industria en donde te quieres, de lo que estás estudiando, lo que quieres hacer el resto de tu vida, las artes. Te empieza a hablar acerca de las donaciones que ha hecho a museos importantes que esperas alguna vez en tu vida poder visitar. Intercambian correos electrónicos y después se van. Ahí queda la conversación. Unos días más tarde empiezas a recibir correos electrónicos de un hombre que parece influyente, que crees que te puede ayudar en tu carrera, que es medianamente atractivo y te genera confianza. Después de todo, iba acompañado de otra mujer. Te invita eventualmente, después de una serie de conversaciones que tuvieron a través de correos electrónicos, a visitarlo en su isla. Te ofrece llevarte, junto con su esposa, su pareja por lo menos, en su propio avión privado, al pequeño San Jaime, en la mitad del Pacífico, cerca de las islas propiedad en el Pacífico de los Estados Unidos, las Islas Vírgenes Americanas. Después de conversarlo ligeramente con tus amigas, decides engañar a tus padres, decirles que vas a pasar el fin de semana en Florida con una amiga que tienes por ahí, y realmente vas, pero para tomar un avión a esta isla en donde te encuentras, que hay una serie de fotografías interesantísimas. El hombre se codea con presidentes, se codea con empresarios cuyos nombres solamente has escuchado en televisión o en la radio. Es un tipo de verdadero poder. Y antes de que te des cuenta, ya no hay vuelta atrás y te convertiste en una víctima de una red de trata internacional. Esa es la historia que sufrieron miles de mujeres alrededor del mundo, en Europa del Este, en México parece ser, en los Estados Unidos principalmente, alrededor de este hombre de alto grado de influencia, Jeffrey Epstein. El hombre que ha derrocado, o parece que va a derrocar, hasta el primer ministro desde Reino Unido, que ha simbrado en un fuerte golpe a la corona inglesa, a la corona noruega, que ha generado un caos político en los Estados Unidos y se ha vuelto en la principal debilidad del presidente Donald Trump. Y para hablar acerca de este tipo de lógicas, estamos en Antagonía, una producción de SDP Noticias. E invité a Jorge Hernández Aguilera, periodista poblano y uno de los hombres que conozco que más han pensado al respecto de este tipo de lógicas de poder. Gracias, Jorge, por estar acá. No, a ti y felicitarte siempre por Pues, tu labor. Jorge, ¿qué hay que decir de arranque acerca de esto? Este tipo de lógicas de poder, que los delitos ya los conocemos, ¿no? Son una serie de violaciones sexuales sistémicas que se dieron a niños y niñas menores de edad. Teníamos conocimiento público de ellas desde el 2008. Este hombre no se va a la cárcel realmente ya en un escándalo internacional hasta el 2019. En el 2008 recibe una condena de 13 meses que realmente purga desde su casa, yendo a dormir a prisión por momentos. Pero aún en ese tiempo, de 2008 hasta 2019, muchísima gente importante se reunió con él, hombres, empresarios mexicanos. El propio Donald Trump parece que corta contacto con él poco después de su condena en el 2008. El príncipe Andrés, lo mismo. La reina consorte, princesa consorte más bien de la corona noruega, una serie de miembros del gabinete de Donald Trump, una serie de miembros del gabinete de Reino Unido y un largo etcétera, una lista que no terminamos de comprender, en donde por algún motivo no ha sucedido nada. ¿Por qué es eso? Sí, creo que primero la permitividad de esto es el marco jurídico, ¿no? De inicio. No es casual que ocurrieran estos delitos, ocurrieran estas infamias en el espacio físico donde ocurrían, que era una isla propiedad de Jeffrey Epstein, fuera del radar de la FBI, fuera de los radares de la policía estadounidense y con vacíos de marcos jurídicos, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre esto sin que estalle la bomba hasta mucho tiempo después? Creo que primero por las condiciones estructurales en las que estaba diseñado. Y este diseño nos habla de que no eran
pues eventos accidentales, sino que había una planificación meticulosa de la A a la Z de cómo diseñar este paraíso de pederastía sin que se enteraran no solamente los organismos legales, el Estado con el cuerpo policíaco, los mismos medios de comunicación. Entonces, ¿por qué ocurre sin enterarse esto? Creo que partiendo de saque por el contexto, por la infraestructura que diseñó Jeffrey Epstein de manera malévola, ¿no? Porque si fueran casos aislados, si fuera pues un acto enfermizo esporádico, no estaría configurado como con los elementos que das en la editorial de introducción. Había ya un protocolo que hacía Epstein junto con su pareja, junto con las personas que le asistían, junto con su equipo, para planificar y ejecutar este terrorismo, ¿no? Sí, a ver, hasta los correos electrónicos que intercambio, por ejemplo, con Bill Gates, que son los que tengo más en la mente, habían hasta ligeras amenazas que luego... Porque uno de los motivos es esta parte jurídica, pero además nadie canta. Nadie ha dicho nada. Resulta que nadie lo conoce. Todos se reunieron con él una vez y cortaron contacto. No tenían ningún tipo de relación. Lo conocieron en una cena, dice Salinas Pliego, nada más. Y solamente eso. Habían además una serie de amenazas implícitas, tácitas, alrededor de las actividades que sucedían ahí con las personas que pudieron haber formado parte del círculo de amistad de Jeffrey Epstein. En los correos con Bill Gates hay uno en particular, tengo muy en mente, en donde le dice, oye, me preocupa que Melanie creo que se llama su esposa, se entere. Me preocupa que se vaya a enterar. No lo está amenazando, pero evidentemente está en el aire. Tu esposa te puede quitar la mitad de tu fortuna si es que se enteran. Y tu reputación como uno de los grandes filántropos también se puede ir al carajo. Y estos hombres, aun si no formaron parte directa de la propia red, no sé si violaron a alguien o no, hay elementos para pensar que por lo menos deben de ser sujetos a un alto grado de sospecha y de investigaciones, pero formaban parte del protocolo que describes. Antes de entrar me hablabas acerca de esta serie de fotografías que se filtraron sobre la isla, sobre el templo y las oficinas que habían en la isla, en donde estaba Jeffrey Epstein junto con una serie de personas importantes que otra vez yo no sé si participaron de las violaciones, pero no pueden tener las manos limpias si es que fueron utilizados como un instrumento utilitario para convencer a una mujer de integrarse a una red que ya no sabía era de trata de mujeres y terminar siendo violada. Sí, hay estas garantías forzadas que tú comentas, los mismos correos electrónicos, ¿no? Habiendo ya, digamos, en la época contemporánea digital, muchos mecanismos mucho más discretos, mucho más efímeros para llevar una conversación. Es un seguro de vida que provocó el propio Jeffrey Epstein, las cientos, decenas de fotografías en su avión. ¿Cómo se explica esto? Pues con estos indicios que dan de que Epstein era un agente de Mossad, ¿no? De la inteligencia israelí, y si hay alguien especialista para tener material de protección, para crear espionaje, para tomarte una foto cuando estás pestañeando sin que te des cuenta, pues son esos aparatos de inteligencia israelí. Entonces Epstein desarrolló este mecanismo de quien entraba a su isla, de quien entraba a su jaula, estaba condenado ya a ser parte de la historia, ¿no? Ahora sí quiero empujar un poco sobre esta teoría que expresas acerca de por qué es que nadie cae, que no ha sucedido nada, nunca pasa nada, aun cuando sabemos que una serie de hombres cometieron los peores delitos que podemos pensar que alguien comete. Violar a un niño me parece ya algo completamente imperdonable. No creo que sea solamente el marco jurídico, que entiendo que se crean las condiciones propicias para que no sea nada. Sabemos muchas cosas. Sí sabían las autoridades de Estados Unidos, ya van más de 7 millones de páginas de documentos distintos. Tenían información que pudieron haber investigado más. Y no obstante, nadie dice nada, no se investiga más, se queda en un grado superficial.
No hay ningún interrogatorio que se le ha hecho a ninguno de los hombres que han estado involucrados y 2 personas única y exclusivamente han ido a parar a la cárcel. Jeffrey Epstein y su socia y pareja, Ghislaine Maxwell. Solamente ellos. ¿Por qué más? O sea, ¿qué otro motivo puede haber? Yo tengo una teoría, pero tú sabes un poco más que esto. Pues sin duda que el marco jurídico, sí, es el primer contexto. Creo que sí es un escándalo de perversidad que profundizarlo, más que perjudicar la ya deteriorada, multideteriorada imagen de Epstein, mostraría la crueldad y la perversidad del sistema político empresarial que nos gobierna. Es decir, el hecho de abrir la cortina plenamente sí generaría un escándalo de, como sociedad, replantearse o reflexionar profundamente de quiénes son las bestias que gobiernan el sistema político y el sistema económico mundial. Es decir, la defensa creo que hace el propio sistema del caso Epstein no es en defensa de Epstein, sino en defensa de la ética del sistema mismo, ¿no? Y si uno es un fiscal de un estado de Florida en donde comete inicialmente estos delitos, Epstein, donde por primera vez lo procesan y se declara culpable por ellos, que tiene un sueldo de clase media alta quizás, pagan bien a los fiscales en Estados Unidos, es tomar la decisión de enfrentarte a la ética del sistema, de generar una crisis de Estado y además confrontándote con personas poderosas. Y eso ha generado una red de complicidades que ha pasado hasta los medios de comunicación en donde han decidido por algún motivo pues no hablar de esto durante ¿cuánto tiempo? En el 2019 fallece y estalla el año pasado, fueron 5 años. Me parece que tiene algún grado de legitimidad el reclamo que hace, un grado muy pequeño de legitimidad, el reclamo que hace Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, en donde esta semana le dice a los congresistas, pues ¿por qué no le preguntaron nada de esto al fiscal de Joe Biden? ¿Por qué ahora me lo están preguntando a mí? Naturalmente creo que sí hay que preguntárselo a ella, pero también hay que preguntarnos por qué es que nunca preguntaron nada durante toda la administración de Joe Biden. Nunca hicieron nada en el pasado y nadie hizo jamás nada. Sí, y también, digamos, tropicalizarlo. ¿Por qué los medios mexicanos no hablan de esto, no? ¿Por qué son pocos los espacios como el que hoy tú provocas para informar sobre estas situaciones? Porque Epstein como concepto no es Epstein en lo individual, sino habría que recapitular cuáles son los Epsteins mexicanos. Eso me parece interesante. ¿Cuántos Epsteins hay por ahí que a partir de esta película se pueden ver en ese espejo, ¿no? Sí, es que me interesaba más que por ahí fuera esta conversación. Epstein no es Epstein. Epstein es el caso, uno de los casos que más se han viralizado en la historia moderna acerca de este tipo de dinámicas que suceden todo el tiempo, en todo el mundo, y que han sucedido en México, por lo menos 2 casos que yo tengo en mente que han llegado a la esfera internacional y que también poco se hablaron en medios de comunicación en su momento. Uno fue completamente censurado por la prensa al grado en donde tuvo que cerrar CNI 40 por haber publicado el primer documental multimedia al respecto, el caso de Marcial Maciel, en donde también se generaron este tipo de complicidades con el poder a tal grado en donde nadie se atrevía a hablar del tema. Y luego el otro, el caso de Lidia Cacho, Mario Marín, Kamel Nacif. Sí. Sí, pero este tipo de dinámicas se repiten en todos lados. No es Epstein, sino que es la idea, bueno, o cómo es que ejercen los poderosos el poder. Sí, hay digamos, se ha desvirtuado en la época de la sobreinformación este tipo de análisis porque la línea de caer en la teoría de conspiraciones es muy sencilla. No hay un sinfín de materiales llenos de morbo, de historias conspirativas que impiden tomar con seriedad estas cosas, pero lo que sí destapa el caso Epstein, lo que sí destapa los demonios del Edén de Lidia Cacho, lo que sí destapa el caso de Marcel Maciel, es que
que la realidad es mucho más cruel y mucho más agresiva que la ficción y que la conspiración. Entonces tenemos nuestros Epsteins mexicanos, ¿no? Tenemos el caso de NXIVM, de donde Kay Renier fundó una secta poderosa de muchísima influencia, con sectores empresariales en Estados Unidos, con gente de poder, que se replicó en México con su brother, el hermano en este proyecto de Kay Renier, Emiliano Salinas, el hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, y donde ahí metió a gente de la farándula. Recuerda a la audiencia un poco qué hizo o qué tipo de dinámicas habían adentro de este NXIVM. NXIVM fue pues un relato de horror en el que se denominaban particularmente a las jóvenes que ingresaban, porque pues estas sectas siempre tienen una lógica piramidal y una lógica misógina, donde la autoridad, insisto, en estándares falocéntricos es el hombre. Entonces, NXIVM tenía por subtítulo que era la secta de las esclavas sexuales, ¿no? En una lógica, digamos, filosófica empresarial interna de eficiencia de liderazgo empresarial, Kay Renier había desarrollado un método para tener eficiencia en la vida social, en la vida empresarial, en la vida laboral, que desarrollaba en un esquema muy similar al del coaching, ¿no? Seguramente quienes escuchan han conocido o quizá incluso participado en algunas de estas terapias colectivas en forma de coaching, y es un esquema piramidal donde quien lograbas que ingresara a esta secta se volvía tu esclava, ¿no? Por un periodo, hasta que ella ingresara a alguien más y se completara esta cadena. Curiosamente, tanto en los testimonios de Lidia Cacho, Los demonios del Edén, el caso Marcel Marceau, en NXIVM, muy cercanas el comportamiento con una intención sexual, ¿no? Entonces hay una relación entre la lógica del ejercicio del poder y el sexo o el acto sexual. Es tan, ¿no?, de poder que en NXIVM hay historias y testimonios de mujeres que fueron quemadas con hierros, claro, con el logotipo de NXIVM, con hierros calientes, como si fueran ganado. Sí, les impregnaban las iniciales de Kate en un primer momento, y en un segundo momento las iniciales de la persona que las había ingresado, dando una simbología de posesión plena. Esto, ¿no?, es poder. Les pertenecía. No, hay esta frase, tú me la has repetido en conversaciones privadas un montón de ocasiones, de Oscar Wilde, me parece que es: todo es acerca de sexo, excepto el sexo. ¿El sexo acerca de qué es? El sexo trata sobre poder. Sobre poder. Al final del día todo es sobre poder. Todo es sobre dominar. Y este tipo de espacios, de logias, de sectas, se dedican a eso, a consolidar su dominio, la cantidad de poder que pueden ejercer sobre el otro. Y son personas que a la vez tienen una responsabilidad pública, sea porque controlan alguna proporción de la economía o tienen una responsabilidad administrativa también adentro del gobierno. Estamos hablando del hijo de un presidente que participó en esta logia. ¿Qué pasaba en NXIVM? ¿Cuál es el término tú que...? ¿NXIVM? NXIVM es la mexicanización. NXIVM, pues. ¿Cuál era el seguro para no...? Porque, digamos, la lógica de las sectas tiene una relación intrínseca con la secrecía. Es decir, lo que pasa aquí nos hermana, nos crea una aura de complicidad, somos cómplices, y debe haber garantías para que lo que aquí ocurre de aquí no salga. ¿Cuáles eran las garantías para que en NXIVM lo que ahí ocurriera no saliera? Era que al ingreso, como parte del proceso de iniciación,
en estos procesos para aceptar o no, porque se crea una atmósfera de te estoy haciendo un favor en aceptarme, en aceptarte en esta secta, en aceptarte en NXIVM, en aceptarte en esta organización. Debes estar agradecida. ¿Cuál era el protocolo? Grabar a las mujeres recién iniciadas, desnudas completamente. Se describe que también siendo pues abusadas sexualmente, existían esos testimonios, confesando a cuadro actos de no honorabilidad para que poder chantajearlas y utilizarlas a sus familias. Entonces quiero decir, si en esta secta de NXIVM tan poderosa, tan potente, habían esas garantías de grabar desnuda a una de las integrantes, pues podríamos también crear una hipótesis de por qué el caso Epstein no salen más a colación. ¿Cuáles habrían sido las garantías en la isla Epstein para crear la complicidad y para guardar la secrecía? Podemos... Nada, en esta conversación, más uno más que logré pensar, he encontrado 5 casos. 5 casos similares a lo de Epstein. Porque Epstein, más que el delito mismo de violar niñas, es la lógica que se replica alrededor del mundo de forma permanente. 5 casos que han sucedido en México, ninguno de ellos realmente ha formado parte de la discusión integral de lo que sucede en este país, que debe ser la pregunta de qué carajos está haciendo la clase dominante. ¿Cómo es que se establecen este tipo de complicidades? Lo siento, yo nunca he cenado con nadie que haya sido declarado culpable por violar niñas. Jamás. No me parece un exceso pedirlo. Nadie jamás lo ha hecho, no sé cuál sea el motivo, pero el Yunque lo pude pensar como esta organización secreta que tiene este mismo tipo de lógicas, no necesariamente sexuales, pero sí de violencia física y de secrecía, que es realmente la misma lógica nada más adaptada a las circunstancias de ese grupo. Los demonios del Edén, que ya mencionamos, NXIVM o NXIVM, Marcial Maciel, y luego La Luz del Mundo, en donde lo mismo sucede. 5 casos en México en donde nada nunca ha pasado. Y si algo pasa, caen 1 o 2 personas, cae Nazón. Ahí siguen, y hay gente en el poder que sigue tomando decisiones, que tiene declaraciones de defensa de un hombre que violaba niños y niñas. Ahí siguen un montón de personas vinculadas y con posiciones importantes a la gente que que fue partícipe de Los demonios del Edén, que es el nombre del libro de Lidia Cacho, esos delitos terribles. Lidia Cacho describe violaciones de bebés de 2 años, de meses, que traían de Europa del Este, propios mexicanos de Centroamérica, y luego los aventaban al mar. El Yunque sigue dominando varios sectores adentro del Partido de Acción Nacional. Algunos de ellos han sumado a Morena y nadie dice un carajo al respecto de ello. NXIVM logró tumbar al líder y a una candidata a gobernadora que posiblemente puede repetir como candidata a gobernadora. No sé si participó de ello o no, pero otra vez, yo nunca he tenido una conversación con alguien que haya sido declarado culpable de una violación. No me parece mucho pedir eso. Y luego el caso de Marcial Maciel, en donde cae Marcial Maciel. ¿Cae en qué términos, no? Se va a vivir a Florida, a una casa de retiro, y luego nada más pasa. Los legionarios de Cristo ahí siguen. Sí, las caídas, digamos, son como tú las describes, caídas parciales o caídas de contención. No puede haber una caída definitiva porque se desprendería la liga y se entenderían las historias completas, ¿no? Entonces, es entender el poder, ¿no? Citando, como tú citabas a Wilde. ¿Y qué hay más grande que el poder y el poder del dinero? Pues es el poder del culto, ¿no? Estos cultos donde el líder en estos esquemas empresariales, piramidales, con los seguidores, con la organización, tiene curiosamente, tiene una autoridad moral, una autoridad ética sobre ellos, en climas muy cercanos a la deidad, ¿no?
¿Y cuál es el otro elemento de verdadero ejercicio A de Marcial poder? Maciel lo llamaban la reencarnación de Jesucristo. Él mismo daba a entender ese tipo de dinámicas. Y a Nazón No era también, Nazón lo ¿no? mismo. Se logró desprender los legionarios de Cristo de la Iglesia Católica. Realmente llegó un momento donde ya no eran parte de esa iglesia, sino que habían formado el propio culto a la personalidad de Marcial Maciel. La iglesia de Nazón pues nunca fue parte de la Iglesia Católica, pero eso fue. Una iglesia Es el poderosísima. profeta de Cristo, ¿no? Y que se vende en términos electorales. Es el Cristo mexicano, ¿no? El Cristo mexicano fue. Keith Raniere fue algo bastante similar. Y lo mismo se replica en todos lados. Pero es que jalar el hilo, hacer lo que estamos haciendo es darse cuenta que si uno abre el telón, todos están involucrados en esto. Casi todas las personas de poder político y económico han por lo menos cenado con un pedófilo. Sí, y es entender el poder, no digamos de una forma socialmente ordinaria, creyendo que es poderoso el diputado que por encomienda asiste a un pleno a alzar la mano y eso ya es el poder. Aquí estamos hablando del poder real, del poder que te lleva a una situación casi de deidad y que ese complemento de poder es la impunidad, ¿no? El hecho de hacer lo que quieras con la certeza de que no habrá consecuencias. No solamente es el placer sexual, sino el placer de cometer un delito y que nadie te ponga un alto. El poder real es saber que puedo irme a una isla en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, que es privada, pero sigue siendo territorio soberano de los Estados Unidos, en donde sigue valiendo plenamente esa constitución. Violar a un bebé, aventarlo al mar y regresar a mi casa con mi familia para que me reciba el presidente de Estados Unidos y que nada suceda. Si alguien quiere hablar de poder, no es ser diputado, es eso, el poder verdadero, el poder real. Es ese tipo de dinámicas, es la impunidad plena. El mundo es mío, domino todo. Y la reflexión profunda y triste es el cuestionamiento de decir, más allá, digamos, insisto, de la representación democrática popular, no solo quienes nos gobiernan, sino quienes nos han gobernado siempre, ¿no? Entonces, pues si alguien que asiste a la universidad pensando en prepararse con todos los conocimientos disponibles a partir de la pedagogía para desarrollar una carrera profesional y aspirar a ser parte de un buen gobierno, se plantea que quienes nos gobiernan lo hacen así, yo difiero, ¿no? Nos gobiernan, digamos, no hablo de México, no hablo sino del esquema gobierno-mundo. Porque ese tipo de dinámicas se replican en todos los países del mundo. Estamos hablando de los de México, son los que conozco. Sí, o las historias de violaciones en conventos en Irlanda y en estas escuelas en donde los niños van a estudiar de todo el mundo en otro país, en Reino Unido, son brutales. Las historias de violaciones en España también. Este tipo de lógicas son permanentes, son de una clase dominante global. Sí, cuando decimos gobierno, hoy tenemos un gobierno muy digno, muy soberano, un gran gobierno con la presidenta Claudia Sheinbaum en el poder público. Pero esto que decía el presidente López Obrador de separar el poder económico del poder político es porque el poder económico tiene influencia de gobierno tan igual o superior a el poder político. Entonces, hoy hay una renovación, una regeneración, una revolución en el espacio público, pero la clase económica, la clase dominante es la misma hoy y en un análisis, digamos, de herencias, como lo podría hacer el economista Gerardo Esquivel, podríamos decir que es la misma de siempre, que nos han gobernado las mismas familias siempre, y esas familias no son las mejores. Pero además México no es una isla. Tenemos enfrente una relación tensa con Estados Unidos, en donde su presidente, que no solamente es el presidente de nuestro principal socio comercial, sino que siempre ha sido considerado en la clase intelectual como el líder del hemisferio occidental, pues es un tipo vinculado a este tipo de dinámicas. Y naturalmente él sí tiene poder real para modificar la política pública en México y la realidad material de lo que sucede aquí. No somos una isla, somos un país soberano que está adjunto a otro, que naturalmente también tiene vínculos. Entonces, por más que la presidenta no los tenga, la clase dominante sí. La clase dominante sí pertenece a este tipo de dinámicas.
Sí, y insisto, pues planteamientos que parecerían una locura, ¿no? ¿Cómo podría encontrar a alguien placer, euforia, alimento en abusar de un bebé? ¿Cómo? ¿No? ¿Qué pasa por su mente? Pues qué pasará por su mente, ¿no? Es la perversidad absoluta. Son personas que no están en los estándares, ni siquiera diría éticos o ¿Pero morales de eso la crees sociedad. que sea? ¿Nacieron mal? ¿Están poseídos por un demonio? Me parece, quizás sí es como excusarlos un poco, decir, bueno, es que los tiraron de chiquitos, o es que simplemente No, son gente perversa y llegaron ahí. yo Y creo hay que es gente que sí es así. la sintomatología del poder oculto, ¿no? Del verdadero poder que te lleva al delirio, que te lleva a la casi omnipresencia, omnipotencia. Es el poder perverso, ¿no? Es la acumulación económica y de capacidades de hacer lo que uno quiere sin una intención, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, digamos, de las logias a la religiosidad, quitando de ahí a la luz del mundo? Que cualquier religión es digna en función a la aspiración del bien colectivo, ¿no? Pero ya cuando se crean mecanismos organizacionales, sectas de complicidad hacia un interés perversamente individual, es cuando el poder ya no es virtuoso. Sí. ¿Por qué hacen lo que hacen? Pues porque son hombres de poder, pero no hombres Y virtuosos. cuando se vuelve secreto, también hay un problema en eso. Porque uno podría hacer la pregunta de cuál es la diferencia entre, por ejemplo, un partido político y una secta. Parece que es bastante similar. Son un grupo de personas que se juntan a administrar el poder y hacerlo crecer el poder que tienen. Uno lo hace a puertas abiertas, la otra no. Y además una tiene un, por lo menos de origen, una serie de documentos que son virtuosos, etcétera, y la otra ya no. Un poco por ahí va el argumento entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que la secta en esta secrecía, en estos procesos, que se describía mucho en NXBIM, que digamos, las iniciadas potenciales eran personas, mujeres, que en ese momento estaban pasando por una situación personal, emocional, muy inestable, ¿no? Entonces, creo que parte del ingreso también, de buscar una identidad, de buscar una simpatía con una potencial acumulación de poder es lo que vuelve atractivos a estos espacios y el clima que se va creando que la realidad material es la realidad de ese espacio. Describían los testimonios de NXBIM que quienes ingresaban eventualmente ya dejaban de salir con sus amigos, dejaban de hablar con sus familias, entraban en una lógica tan cerrada en sus conceptos, en sus dinámicas, que la vida misma se vuelve la vida de la secta y en ese sentido lo que valide la secta es una validación ética. Por ¿no? eso es tan fácil hacerlo a través de las religiones, porque creas también una comunidad interna, ¿no? Y además hay algo trascendente adentro de ellas y hablan de Dios, etc. Por eso que se replican ese tipo de espacios. Y se replica en el crimen mismo, ¿no? En el narcotráfico hay un proceso, no del 0 al 100 ya eres el Chapo Guzmán, sino hay un proceso de iniciación, de procesos de fuerza mental, de que vaya perdiendo uno el asco a la crueldad. Las historias de iniciación, los ritos de iniciación del M19, me parece que se llama, o de los Bloods en Los Ángeles, han llegado a hablar. Quizás también hay que matizar que se hablaba más de ello a finales de los 90, principios de los 2000, de tener que asesinar a una persona de tu propia familia para romper el vínculo con la familia y además para hacerte, porque hay un rito de sangre. No se puede tener una complicidad en este tipo de grupos de masones, de el Yunque, lo que sea, este tipo de grupos, simplemente que tienen como objetivo. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de grupos? Replicar el poder del propio grupo. O sea, es ampliar el grado de influencia que tienen la gente que pertenecen a ese grupo. No es suficiente dar la palabra. La palabra no vale nada. Es simplemente dar mi muestra de honor
esta gente no tiene honor, sino que se necesita el poder llevarlo a otro nivel. Se necesita sangre, se necesita que algo suceda, tener complicidad entre nosotros para saber que tú no me traicionas a mí, yo no te traiciono a ti. El crimen organizado lo hace de forma extraordinaria para entenderlo, ¿no? Tienes que formar parte del acto delictivo para integrarte a esta familia nueva. Tienes que abandonar a tu familia anterior y sumarte a esto, y ahora somos tus nuevos hermanos. La mafia italiana tenía lo mismo, por eso funcionaba dentro de la dinámica de la familia. Es el padrino, se vuelve nuestro segundo padre, el padre adoptivo, el líder de la mafia, ¿no? Sí, y son cruces, digamos, insisto, de la búsqueda de la perpetuidad y acumulación del poder que descifras, que tienen otras vertientes, ¿no? Está también las descripciones del Baster Gordillo, ¿no? En los vínculos con la santería y en los rituales a los que acudía al África, donde se presume que también ofrendó a algún familiar cercano, ¿no? Creo que el caso también... Bueno, o por lo menos creo que llegó a hablar de beber sangre de un elefante, algún asunto así como, Pieles pero de bizarro, tigre, sí. pero que lo confesó en alguna especie de entrevista. Por ejemplo, no forma parte de esto, pero no lo sé. Pero vi una entrevista recientemente hasta de María Félix, que es una de las grandes de este país, que dice, por accidente llegué hasta a consumir carne humana. No sé si fue por accidente, no, me imagino que sí, no tengo ningún motivo para no creerle. Pero en un ritual chamánico en África llegó a sucederme esto. Este tipo de cosas suceden, están pasando hoy. Y no es que suceda, a ver, yo creo que es grotesco que ocurra, que es deleznable que ocurra, pero no es lo mismo que ocurra todo esto que describimos con mi vecina o con mi vecino, que tiene un impacto su vida solamente en su entorno, a que ocurre con quienes nos gobiernan. Pero en principio sí es la misma lógica, ¿no? A ver, esta historia es clásica, yo la he escuchado 30,000 veces de distintos amigos. El hombre casado que lleva al otro compadre a un table. Sí. Donde puede ser que no sea nada, pero eso complejiza la relación que hay entre el hombre y el otro, ¿no? La vuelve más profunda. Crece la amistad, si uno quiere. Se vuelven algo distinto. Dejan de ser compañeros de trabajo nada más y se vuelven amigos porque hay algo que sucedió entre los dos. Entiendo que no tiene el mismo impacto sobre el país, sobre el mundo. Aquí hay que hablar acerca de aquellos que sí tienen impacto real sobre el mundo. Sí, y otro personaje que un poco replicaba estas situaciones, pues era el mismo Andrés Römer, ¿no? Andrés Römer, que ahí sí no puede decir Ricardo Salinas Pliego, que nada más cenó una vez con él, como decía Epstein. Eran personas cercanísimas, ¿no? Lo impulsó. Es que, ¿por qué nadie le ha preguntado a Ricardo Salinas Pliego? Pues, señor Ricardo, ya díganos, ¿con cuántos pedófilos ha usted cenado? Ya van 2. ¿Cuántos más habrá? ¿Cuántos más van a salir? ¿O no van a salir ningún otro porque las redes de complicidad están tan bien armadas que no pueden salir? No lo sé. Otra vez, yo nunca he cenado con ningún pedófilo. No me parece demasiado exigir que nuestra clase dominante, la clase económica, la clase política, jamás haya tenido una conversación con un pedófilo. A lo mejor sí es demasiado, no lo sé. A lo mejor y todos ya están corrompidos. No tengo ni la menor idea. Sí, yo creo que el caso de Römer, digamos, descifra y describe, y es un caso también de impunidad, ¿no? Porque estamos hablando de hechos delictivos, de múltiples denuncias públicas y jurídicas, y hablamos del caso Römer como un caso consumado, como un tipo que violó en su capacidad de acumulación de poder, pero se encuentra en Israel seguramente amparado en comiendo el mismo un país. Cordero exquisito. Entonces, y en el mismo país de donde tenía vínculos Jeffrey Epstein, ¿no? No quiero sonar tampoco como estilo paranoico ni nada, pero sí hay un asunto de que los estados protegen esto. El poder político protege este tipo de dinámicas. Sí, insisto, estamos haciendo un análisis riguroso, periodístico, con lógicas informativas, pero hay elementos para comprobar que nos gobiernan perversos. Y hay elementos para preguntarnos, por lo menos, ¿por qué es que esto no se habla? ¿Por qué es que esto no se investiga? ¿Por qué es que nada sucede? Entonces eso hace nada más, eso alimenta
No quiero yo alimentar las teorías de conspiración, pero la realidad de que nadie habla de ellos, de que nada suceda, de que nadie caiga en este tipo de casos, que en México hemos listado 6 ya, si le sumamos a Andrés Roemer. Nadie dice nada y eso crece las propias teorías de conspiración. Es una lógica que se replica en las industrias distintas del control social, ¿no? Ahora estamos hablando de actores económicos, de actores políticos, pero está el caso también del rapero Diddy, ¿cómo se llama? Diddy. Entonces, ocurre también en el entretenimiento, ocurre en Hollywood, ocurre en las industrias musicales. Aquí mismo en México se hablaba de un catálogo de actrices y demás, ¿no? Se repliquen en las industrias. O sea, donde nos pongamos a hacer el análisis, lo que pasó con el presidente de la Federación de Fútbol Española también, ¿no? Donde hay una complicidad impuesta por el poder, por el autoritarismo, por este poder piramidal, vertical, donde pues puede darle un beso y una nalgada a una jugadora de fútbol sin que nadie se inmute en lo público. Sí. En lo público. Estamos hablando de lo que vemos, estamos hablando de Epstein, ¿qué es lo que vemos? Estamos hablando de los demonios del Edén, ¿qué es lo que vemos? Estamos hablando de Marcel Massieu, ¿qué es lo que vemos? Estamos hablando de Andrés Roemer, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué estará pasando que no vemos, ¿no? ¿Qué pasará cuando no hay alguien ahí viendo, cuando no hay alguien haciendo la pregunta, cuando no hay alguien haciendo el testimonio? Son los casos aislados pocos de los muchos que se están replicando en este mismo momento sin que nadie lo esté viendo. Hasta donde yo sé, Ricardo Monreal nunca ha hablado de esa fotografía que tiene, donde es juramentado como grado 36, no sé qué grado fregado sea, me vale madres, de alguna especie de masonería. Pero está sucediendo hoy, pasan cosas que no sabemos qué está sucediendo y este tipo de grupos nuevamente solamente funcionan en la medida en que alimentan su propio poder. Parece que todo gira alrededor del poder, entonces, porque sucede en cualquier espacio en donde existe poder. Este tipo de dinámicas de complicidad, y si no son sexuales, que parece que en la gran mayoría de los casos sí pueden llegar a serla, pues son complicidades económicas, complicidades de lo que sea, ¿no? Empezaba Jeffrey Epstein, dicen las historias también, para llevar, porque un asunto es cómo convences a la niña, otro asunto es cómo convences a Bill Gates o a quien sea, ¿no? Por decir un nombre, a la figura, porque habían varios de estos. Y parece que empezaba a través de lavar dinero, una complicidad económica que después transita a algo más. La cantidad de artistas y deportistas que no pagaron impuestos en España y que se hicieron hipervirales. Ese tipo de lógicas terminan siendo las mismas que después pueden ser llevadas a otro grado. Ahora me preocupa, ¿no estamos siendo moralistas? ¿No estamos siendo en exceso, pues pedir pulcritud ante todo de nuestra clase política y la clase dominante? ¿No sería un mejor mundo si simplemente aceptáramos que este tipo de cuestiones suceden? Que hay dos regímenes jurídicos, uno para nosotros, uno para ellos, y ellos a lo mejor pueden hacerlo a cambio de que vivamos todos bien. Sí, yo creo que además, digamos, de los hechos consumados como delitos mismos, más allá de los parámetros éticos, estamos hablando de que son unos delincuentes, ¿no? Que quien es un violador, el acto de la violación, pues ya no hay una discusión sobre si es ético o no, es un hecho delictivo que conlleva una sanción. Además de eso, diría, es la contradicción del sistema, ¿no? Porque personas como estas que estamos describiendo son las que determinan los programas educativos, son las que determinan las leyes, son las que determinan los parámetros del orden social, como tú dices, para que los cumplamos las mayorías, pero ellos se encuentran exentos de eso. Yo creo que, digamos, la reflexión neurálgica de conversaciones similares a estas, es decir, estas personas que dominan los sistemas económicos, que dominan las directrices políticas, ¿son las mejores o son las peores? O más allá de si son las peores, son unas personas enfermas en su acumulación de poder, ¿no?
Sí, porque parece que esa es un poco hacia donde puede ir un poco la conclusión, ¿no? Nos gobiernan los peores. Dominan el mundo aquellos que están dispuestos a violar a una niña, aventarla al mar después y que nadie nunca se entere. Ahora, intento como, porque este es un espacio también donde hablamos de política, llevarlo a lo político. Me surge una duda. Yo creo que si tuviera esta conversación, si un panista la escuchara, o una de estas personas que odian a López Obrador, probablemente podría decir, bueno, no en lo sexual, pero en la lógica, que es sobre lo que estamos hablando, Morena cae en lo mismo. Hay un culto a la personalidad del líder que es innegable, ¿no? O sea, sí la hay, un culto a la personalidad de López Obrador. Más allá de que sea un bueno o malo como presidente o como persona, sí se ha llevado un exceso eso. Y más cuando estaba en la presidencia, ahora lo ha intentado mitificar. Pero sale tantito, se publica un video y la gente se emociona realmente. ¿No? Es el caudillo. Luego, ¿hay algún grado de sectarismo dentro de Morena? Que es naturalmente indudable. Nosotros somos los limpios y ustedes no. Nosotros llevamos aquí muchísimo tiempo. Yo llevo desde 1988 caminando junto al expresidente. Ha sido descrito también en ocasiones por personas como también un grado de logia. De nosotros somos nada más los nuestros y vemos por nosotros. Y un grado de decir, pues nosotros tenemos la verdad. Tenemos la razón. Y la razón histórica, y por eso hay que dar la gran batalla. ¿Cómo es que esto se separa? ¿O la diferencia únicamente se acaba cuando se comete el delito? O sea, ahí es en cuando se empieza a transitar a decir, ya esto es malo. Sí, yo creo que sí, sí es una distancia no menor. Uh-huh. La organización criminal a estas descripciones que haces, de las cuales yo coincido, del rito al liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, el Pero sectarismo. si es eso nada más, pues entonces que violen niñas en aguas internacionales, ¿no? Y ya no es un delito, y ya puedes cometer lo que tú quieras. O sea, sí hay, entiendo que no es una diferencia menor, pero la lógica importa, la manera en que se concibe el grupo al que uno pertenece. Sí, yo creo que ha caído Morena en varios errores, ¿no? Organizacionales, y ha caído a partir de sus deficiencias. Es decir, el arraigo al presidente, al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a su legado se reivindica hoy día por más allá de por un recuerdo, sino por una necesidad narrativa, ¿no? Si Noroña fuera un tipo consecuente, no habría necesidad de revivir al fantasma llamado Andrés Manuel López Obrador. Si Ricardo Monreal fuera un hombre consecuente, no habría necesidad de revivir al fantasma llamando Andrés Manuel López Obrador. Si Adán Augusto López Hernández fuera un hombre congruente, consecuente, de valores, de la ética política, no habría necesidad de reivindicar a Andrés Manuel López Obrador. Creo que se reivindica mucho a Andrés Manuel López Obrador porque es un tipo único, no en un estado extraordinario, ya digamos, en el presente, sino por las carencias absolutas que tiene Andrés, hoy día el Movimiento de Regeneración Nacional, cuyo activo más valioso es la presidenta Claudia Sheinbaum, siendo ella en sí mismo un activo más valioso que Morena. Es decir, el estándar de la presidenta Claudia Sheinbaum en la valoración social es mayor al que tiene el pueblo de México de Morena, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? ¿No? Tenemos un país en donde la clase dominante, no me refiero a la presidenta nuevamente, igual que tú hiciste la aclaración como de forma fenomenal, pero tenemos un país en donde la clase dominante parece que tiene vínculos a gente que comete los peores delitos que uno puede pensar. La clase dominante del mundo comete este tipo de delitos. Además de una nación y un mundo en donde este tipo de lógicas de grupos que se juntan en la oscuridad a conspirar para hacer crecer su propia influencia, los hay, existen, crecen en México y en el mundo, y lo han hecho durante toda la historia. Se puede hacer algo. Una cosa es que primero sería qué debimos hacer, ¿no? O sea, ¿por qué Morena llegó a donde llegó? En términos, digamos, de estas descripciones negativas que hacemos, negativas, racionalmente negativas, porque no hubo un proceso de formación política, no hubo un proceso de formación de cuadros, y más aún,
no ha habido un proceso efectivo de revolución de conciencia. Pero más allá de Morena, a ver, Morena no tiene la culpa de Nexium, ni tiene la culpa de Marcial Maciel, ni de La Luz del Mundo, ni de Jeffrey Epstein, ni del Yunque, ¿no? ¿Qué hacemos ante la realidad de que vivo en un país así, vivo en un mundo así? Esto, denunciarlo, comentarlo, exponerlo, discutirlo, reflexionando. Si nos ponemos frente a Epstein, es un Goliat contra David. ¿Qué podemos hacer ante los abusos acumulados de los pederastas en el mundo? En hechos aislados nada, pero sí podemos invitar a través de la discusión pública, a través del argumento, a través de la reflexión, a eso, a que haya una concientización, ¿no? Yo creo que hoy estas luchas que se dan frente a un micrófono son una forma distinta a las balas. No tenemos las balas, no tenemos las islas, pero tenemos las cámaras y los micrófonos, y yo creo que eso es valioso. Ahora, yo tengo otra idea de algo que se podría hacer en términos de la exigencia al gobierno. Que uno hay que exigir justicia. No ha dicho nada la Fiscalía. No sé si hay una investigación en contra de las actividades de Epstein, por ejemplo, que se dieron en México. Creo que es difícil ya llevar a justicia a muchas de las personas que participaron en los delitos de los otros casos, ¿no? Ya los demonios del Edén, cuando fue a principios de los 2000, quizás sí varios de los delitos ya prescribieron. Es difícil retomar una investigación y lo mismo, entiendo que más bien se hizo justicia en el caso de La Luz del Mundo en Estados Unidos, no en México. Realmente sí. Nazón está en la cárcel allá, aquí no. Y el proceso jurídico avanza allá, quizás sí perjudicaría también meterlo en México si hay algo que investigar adelante. Pero el reclamo de justicia que debe de existir, pues me parece que quizás sí se queda insuficiente. Hay que... A ver, estos son grupos que siempre han existido a través de la historia. Se han replicado en todos los momentos de decir, nosotros nos respondemos a nosotros, a quienes pertenecemos a esta nueva familia. Ante eso, hay que crear grupos que sean más grandes, más importantes y darle un sentimiento de pertenencia real a la gente. Perteneces a esto que sí vale la pena. Y señalar a quienes no se rehúsen a participar en ello como traidores al gran proyecto. Y creo que hay 3 grandes elementos de ese proyecto para México, por ejemplo. El primero, que me parece que quizás es el más debatible, es que somos producto de una historia que viene del judeocristianismo, ¿no? Una nación que está fundada también en eso. Es muy debatible, no me gustaría trabarme en el tema. El segundo es que somos también producto de Occidente, que somos todos parte de esto mismo, que concebimos el mundo de forma similar, que también es debatible, me lo pueden debatir, yo tengo esa posición, pero alguien me puede decir que no. Y luego 3, somos mexicanos, o sea, México, la nación es algo importante. Y este tipo de grupos masónicos, el Yunque, las sectas, realmente se alejan del proyecto de la nación. Son un acto de traición profunda al proyecto mexicano, porque dejas de responder por los intereses de todos los 180 millones de mexicanos que hay, 130 que viven en este territorio soberano, y empiezas a responder únicamente a quienes pertenecen a tu grupo inmediato, que forman parte de esta logia y de esta secta. Son grupos que traicionan a la patria. El decir, yo te respondo a ti y a mí nada más, y no al resto de quienes formamos parte de este proyecto, es un acto de traición profunda y que debe de ser señalado. Sí, y hay que consolidar el proyecto en la nación mexicana. Y condenar la indiferencia, como tú dices. Ese es el gran Goliat, es la indiferencia. Es la indiferencia que seguimos caminando en ella, ¿no? Que sí podemos tener una presidenta con 36 millones de votos, pero hubieron 40 millones de personas que no votaron, ¿no? Y habrá quien lea el caso Epstein y no le provoque ni la mínima arruga. O hay quien, chingada madre, todavía veía un podcast esta semana de uno de estos muchachos fresitas justificando que Jeffrey Epstein tenía 1.8 millones de dólares invertidos en Televisión Azteca. El violador en serie Jeffrey Epstein había invertido en las empresas de Ricardo Salinas Pliego. Y eso no enfurece
Nadie hace absolutamente nada ante la realidad de que hay mexicanos poderosos que violan niñas o que cenan con gente que viola niñas. Yo simplemente no puedo con esto. Cuando te hacía la pregunta, a lo mejor estoy siendo demasiado moralista. Quizás sí, pero nada más no me entra. Nada más no puedo concebir que tenemos un país en donde eso puede suceder y nada pasa. Y donde siguen habiendo personas con impunidad plena ante cualquiera de los casos. Niños que fueron violados y que hoy andan por el país sabiendo que el sacerdote que formaba parte de la Legión de Cristo ahí sigue. O de cualquier otro espacio, ¿no? Y nada sucede. Hay que indignarse ante esto, es terrible. Y indignarse estos casos estruendosos, pero indignarse en lo cotidiano. O sea, hay una falta de sensibilidad. A lo mejor no vemos a los niños violados, pero de aquí a camino a casa, o todo mundo de la escuela a su casa, verá a decenas de niños parados sin zapatos pidiendo una limosna y no causa indignidad, ¿no? Entonces, indignación. Hay que indignarse de estos hechos y de los otros también, ¿no? Y hay que indignarse ante la realidad de que nuestros políticos no se indignan. Eso me parece lo más indignante, que quienes tienen el poder de cambiar las cosas están tan rotos. Hay algo tan roto en su humanidad, la profundidad de ellos, que no sé qué sea. Otra vez me parece la respuesta fácil, que me inclino en ocasiones por ella, por un acto de misericordia, de intentar comprenderlos, es decir, que están poseídos por un demonio o que están, pues que nacieron mal, porque sí hay gente que es naturalmente perversa, pero la realidad es que normalmente es algo distinto. Es que han perdido la capacidad de dolerse, han perdido la capacidad de tener un corazón roto. Y esa incapacidad los ha llevado a cometer actos imperdonables. Sí, es la posesión del poder. Están poseídos por un poder ilimitado, por un poder que no es auditable, ¿no? Por un poder que camina al lado de la impunidad y que en ellos se regocijan. Entonces, pues la respuesta es organización, como tú dices. Y es posible tener el poder sin perderse, o tienes que ceder algo de ti en eso. Porque otra vez es lo mismo, a lo mejor, y es algo que se tiene que ceder. Y el poder alguien lo tiene que ejercer. Y quizás si debiéramos de comprender a las personas que lo ejercen por la complejidad de las estructuras que los rodean, de permitirles un poco más a cambio de ejercerlo de forma un poco más bondadosa. Pues yo creo que hay manera de ejercer el poder sin perderse, y no solo hay manera, sino que hay ejemplos. Y el ejemplo fue Andrés Manuel López Obrador, y el ejemplo hoy es Claudia Sheinbaum, que ha puesto por el interés de todos primero a los más pobres, y que ese es el poder virtuoso. Pero es importante no solo analizarlo así, sino lograr coadyuvar en ese proceso. Y en su partido, la presidenta de la República tiene muy poca gente con la que pueda coadyuvar en ese proceso. ¿Hubo algo de lo que no hablamos que te hubiera gustado hablar? Pues creo que insistir nada más para el cierre en la importancia de esto a lo que hoy me convidas, que es reflexionar estos temas, que es abonar a la discusión pública, que no es algo menor, que lo que no se nombra no existe, y para que existan estos planteamientos antes hay que nombrarlos, antes hay que ponerlos en discusión. Yo creo que es una labor no solo digna, sino revolucionaria la que hacen gentes como tú, informando y discutiendo. Esto nace realmente, yo ahora me doy cuenta de la motivación de por qué quería hablar acerca de la idea de Jeffrey Epstein, más que de Jeffrey Epstein en sí mismo. Solamente hablamos de Epstein, que es también en lo que han caído los medios de comunicación más responsables. De hablar solamente de ese caso hará que aquellos que estaban involucrados en ese caso ya no lo vuelvan a hacer. Quizá en el mejor de los escenarios eso sucederá. Pero no dejará de suceder en otras partes del mundo, en otros lugares, en México mismo, y seguirán habiendo niños que son violados y naciones que son corrompidas. Y los peores delitos se seguirán cometiendo. Porque hay que nombrarlo. No es Epstein, pero es cómo el poder ha pervertido a estas personas al grado en donde llegan a tal lugar
en donde para sentir algo, no sé si sea eso, a lo mejor ya no son capaces de sentir nada, nada los emociona. Robarte unos millones de dólares, carajo, eso no es nada, ya eso lo he hecho 50 veces. Para sentir algo, he perdido tanto de mi humanidad que necesito saber que puedo violar a un niño y después aventarlo al mar. Estamos rodeados de Epsteins, ¿eh? No nada más ocurre en una isla privada. Si no puede ocurrir en San Francisco, Totimehuacán, en una junta auxiliar de Puebla con un exdiputado llamado Saúl Huerta. Es una historia brutal. Y eso se replica y ocurre y no se nombra. Entonces hay que nombrarlo y hay que cobrar conciencia de ello, no en un sentido nihilista, Sí. sino en una alerta social. El caso de Saúl Huerta, que me parece brutal que lo traigas, es una cosa francamente terrible. Que no fue hace nada de tiempo, fue 2021 cuando cae, o finales del 2020 cuando empieza realmente a surgir esto, hasta el verano del 2021 entra a la cárcel, diputado federal en funciones por Morena, que era un violador en serie de niños. Violador en serie. Y que además a varios de ellos parece los tenía trabajando en la Cámara de Diputados como asesores, algunos menores de edad, otros no, pero establecía ese tipo de relaciones de complicidad. Carajo, no me pueden venir a decir que ningún diputado de ese grupo parlamentario o del que sea jamás se dio cuenta que los asesores de Saúl Huerta eran niños que sufrían de violencia sexual por parte de un diputado federal en funciones. No me pueden venir a decir que nadie sabía y que solamente la gente de San Francisco de Totimehuacán sabía, o que solamente su esposa no me puede venir a decir que no tenía ni la menor idea. A lo mejor y sí, pero alguien tenía que saber algo. Y las redes de complicidad eran tantas que nadie decía nada. ¿Por qué nadie decía nada? Eso alimenta teorías de conspiración como para pensar. Hay elementos serios para pensar que algo más malo estaban haciendo también alrededor de él, al grado en donde, pues es que si lo digo, pues a lo mejor yo salgo perjudicado porque también sabe cosas de mí. O quizás sí nadie estaba enterado, nada más me rehúso a creerlo porque no se ha investigado lo suficiente. ¿Cómo es que un diputado federal puede caer en eso en pleno siglo XXI? Hace nada de tiempo, hace 6 años. Epstein no es Epstein. Epstein es una sintomatología de la perversidad del poder que se replica en un lago, en una isla privada lujosísima en Estados Unidos o en cualquier municipio pobre de este país. Hay réplicas de estos ejercicios del poder perverso. Sí, o el caso de los diputables, en donde en la sección de Felipe Calderón, diputados federales del PAN y locales también, en una junta plenaria, ¿no? Antes de arrancar en Puerto Vallarta, me parece, invitan a trabajadoras sexuales a un departamento donde se estaban quedando. Y nadie de ellos dijo, no me parece, me voy de esta fiesta y además voy a decirlo, es una grave violación ética hacer esto. Gente que yo no tengo certezas de que ninguna trabajadora sexual de este país esté haciendo su trabajo de forma voluntaria. No se puede tener certezas en México de ello. Y nadie dice nada permanentemente. Este tipo de lógicas son señaladas y se corre el riesgo otra vez de que si solamente hablamos de Epstein, hayan más, porque no es Epstein, es el poder que corrompe. Bien, pues nada más entonces. Agradecerte mucho siempre, Julio. Gracias, Felicitarte. Fernández Aguilera, por estar con nosotros. Señor y señora, esto fue SDP Noticias. Esto fue Antagonía, una producción de SDP Noticias. Indígnese, este tipo de cosas suceden. Hay que señalarlas. Suceden y sucederán. Pero que no sucedan porque usted lo permitió. Muchas gracias, hasta luego.